¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo están ustedes? Es un gusto saludarlos nuevamente en este su programa La Lupa, como cada jueves que se está volviendo, les decía, una tradición de cada jueves a las 5 de la tarde conectarnos para seguir hablando y aprendiendo de temas relacionados con acceso a la información, protección de datos personales, archivo, administración pública y género, entre otras cosas de manera transversal, derechos humanos y muchos temas que nos interesan y nos apasionan, no solo por el servicio público, sino por y para nuestra vida cotidiana. El día de hoy es un gusto saludarles a donde quiera que nos estén viendo. Gracias de verdad. Y estamos listas ya para platicar. Y digo listas porque el día de hoy tenemos una invitada de lujo, como siempre, pero ahora es de súper lujo, porque ella es una expertaza en muchísimos temas de los cuales, pues también soy apasionada, de los que les hemos comentado, entre los que les hemos comentado. Ella es la licenciada Claudia Elizabeth Ábalos Cedillo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con especialidad en Organización y Conservación de Archivos Administrativos e Históricos por la Escuela Mexicana de Archivos. Ella cuenta con una certificación ejecutiva en liderazgo y estrategia de ciberseguridad, otra de las materias en las que también es especialista. Esta certificación es por parte de la FIU, de Florida International University of Miami, y diplomado de posgrado iberoamericano en cibercrimen e innovación digital por el Instituto Argentino de Reconstrucción Forense Especializada. Ella es fundadora también de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad. En su formación o en la formación que ella tiene, se ha especializado en programas internacionales como el International Telecommunication Union, el South School Internet Governance, el ISACA, capítulo Madrid, con la Agencia Española de Protección de Datos, INCIBE, OEA, entre otros. Tenemos el honor, bueno, su servidora tiene el honor de coincidir con ella como integrantes invitadas y miembros de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Además de haber coincidido, y lo digo aquí de paso, de haber coincidido como comisionadas, ella en el caso de San Luis Potosí y su servidora en la Ciudad de México. Del 2014 al 2018 ocupó este cargo de comisionada en el órgano de transparencia de San Luis, en el cual quiero decir, y esto no está en su currículum, pero yo lo digo a título personal, realizó una destacada labor no solo al interior de su órgano garante, sino también en el Sistema Nacional de Transparencia. Ella fue coordinadora de su región, que es la región Centro-Occidente, y aparte también estuvo a cargo con otros comisionados del tema de archivos en la construcción normativa hasta llegar a la Ley General de Archivos en el Sistema Nacional de Transparencia. En esta parte ella impulsó todo lo que tenía que ver con el tema transversal con el sistema nacional en materia de archivos, muy activa en esta comisión de archivos del sistema nacional también, donde hizo muchos aportes para construir los lineamientos que en su momento se generaron y muchas iniciativas para organizar, entre otras cosas, los archivos en su estado, donde también ha llevado a cabo un papel muy destacado. También, por si fuera poco, ella tiene una carrera muy interesante y prolífica en el Poder Judicial de la Federación por más de 10 años, donde también yo creo que por eso hicimos clic, porque ambas venimos del Poder Judicial Federal, que ha sido, pues nos preparó, creo que nos ha preparado de una manera muy profesional y muy ética, ¿no? Que dicho sea de paso, es muy necesario este tema en el Sistema Nacional de Transparencia. Entre otras cosas, también ha sido y es docente a nivel nacional e internacional, colabora o ha colaborado en el diseño e implementación de programas formativos, tanto para el sector público como para el sector privado, así como impulsora de proyectos en educación digital. Entre otras cosas, también ha publicado diversos artículos y colaborado en medios de comunicación, además de evaluar de manera externa o es evaluadora externa de la Revista Española de la Transparencia. Conferencista, expositor en seminarios y eventos nacionales e internacionales como España, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Argentina, México y muchos más donde hemos tenido, yo he tenido el gusto de coincidir con ella también en el ámbito internacional en el cual también se
destaca por su labor, pero sobre todo quiero decirles que la invitada de hoy se destaca por su don de gente. Es una mujer bella por dentro y bella por fuera, porque es una persona muy, muy noble y muy linda y que además voy a presumir de tener su amistad y su cariño. De verdad que pudiera hablarles mucho tiempo más de las cualidades que tiene nuestra invitada de hoy, pero qué mejor que ustedes puedan constatarla escuchándola sobre el tema que vamos a platicar hoy y se las presento. Bienvenida, mi muy estimada y querida Claudia Ábalos. ¿Cómo estás? Hola, Vivi. Muchísimas gracias por esta inmerecida presentación. La verdad es que, bueno, me siento así como hasta bochornada de tanta cosa linda que, que has dicho No, de mí. no he dicho más que lo que es y lo que me consta y aparte, bueno, pues reconociendo tu trabajo, que de verdad que la trayectoria es impresionante. Y también para que nuestro público, aparte de recibirte con los brazos abiertos, sepa que vamos a hablar el día de hoy con una experta que conoce los temas porque ha vivido y los ha trabajado desde el punto de vista de los datos, de los archivos y de transparencia, ¿no? Y entonces, pues es un gusto que estés por acá, mi querida Claudia, bienvenida. Al contrario, te agradezco mucho la invitación y quiero iniciar felicitándote por esta iniciativa. También, bueno, reconozco tu hiperactividad siempre, o sea, de estar proponiendo, de estar innovando, y creo que el tener estos espacios es una doble ventaja, porque no es obviamente para quien tiene a bien escucharnos, pero obviamente que nos des el espacio a personas como yo y tener esta fortuna de poder colaborar en estos programas que vas a estar haciéndonos el favor de transmitir y de grabar, en donde estaremos aprendiendo cada semana. Así que, bueno, pues te felicito mucho por Muchas gracias. esta Muchas gracias. Pues mira, es una inquietud que estamos lanzando y que ojalá de verdad que nuestro público nos siga y aparte nos recomiende. Yo como les hago cada semana la broma de que nos recomienden con sus amigos si les gusta y con sus enemigos si no les gusta también, pero con todo el mundo que nos recomienden para que nos vean y sobre todo aprendan un poquito de todos estos temas en estos momentos en los que además la tecnología nos conecta y nos facilita estas posibilidades a todos, ¿no? Oye, mi querida Claudia, pues gracias por estar aquí y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama publicidad de las sentencias en torno a una reforma que se llevó de manera reciente a cabo al artículo 73 de la Ley General en cuanto a que son obligaciones, es obligación de oficio hacer públicas las sentencias. ¿Por qué no nos platicas un poco de qué se trata esta reforma, de cuándo es y cuál es el impacto que pudiera tener? Yo te voy a ir interrumpiendo ahí un poco para que tú nos digas más o menos de qué se trata este tema. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues efectivamente se hizo esta reforma. Fíjate que, déjame ver si tengo la fecha exacta, en donde, bueno, yo creo que es una reforma que ha estado muy impulsada principalmente por sociedad civil. Y creo que por sociedad civil, desde esta perspectiva de justicia abierta, en donde después de hacer varios diagnósticos desde hace varios años a nivel internacional, el Poder Judicial siempre ha sido el poder más opaco dentro de la administración pública en la mayoría de los estados, me refiero estado mexicano, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Entonces creo que es porque hemos tenido una historia que definitivamente con esta reforma se va a cambiar. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, que en la Ley General de Transparencia sabíamos que hay obligaciones generales, comunes y obligaciones específicas, en donde para los poderes judiciales, tanto el federal como los locales, pues existía esta obligación de publicar en versión pública las sentencias, pero tenía esta condicionante o esta palabra que condicionaba esta publicidad, que era estas sentencias relevantes, ¿no? Entonces, esto es realmente lo que desaparece a través de esta reforma al artículo 73, fracción segunda de la Ley General de Transparencia,
en donde, bueno, pues ahora se deben de publicar todas, ¿no? Al parecer, de leer solamente esta fracción segunda del artículo 73, pareciera que todas se tienen que publicar. Sin embargo, bueno, pues hemos tenido, creo que aquí algunos puntos que hemos estado comentando precisamente Viviana y yo, en donde ella hace una acotación fundamental, medular, diría yo, en donde está este otro artículo, ¿no? Que es el 113 de la propia ley, en donde pareciera que es un contrasentido, pero creo que corresponde precisamente a la naturaleza del sujeto obligado y a la naturaleza de la determinación que se va a publicar, y que pues esto radica en que todo tiene un procedimiento, y que si nos vamos entonces a la firmeza de las sentencias, pues también aparece un punto completamente lógico o natural dentro de cualquier procedimiento judicial, cuasi jurisdiccional o administrativo, laboral, ¿no? En donde tienen determinados requisitos para que en sus sentencias se consideren firmes. Y entonces hasta ese momento, de acuerdo a este artículo 113, es cuando creo nace la obligatoriedad de publicar en versión pública las sentencias. Entonces, este realmente es la gran reforma, y creo que me regreso un poco a lo que te comentaba, que ha sido como muy impulsada por sociedad civil, precisamente porque para este proceso de la ley se presentan varios ranqueos que han hecho algunas organizaciones de la sociedad civil, en donde advierten, bueno, pues que la ciudadanía reprueba, ¿no?, la transparencia de los poderes judiciales estatales. Creo que en estos ranqueos ninguno llegó ni siquiera al 50% de la evaluación, que obviamente el máximo era el 100, es decir, que nadie llegó a pasar de estos 50 puntos, en donde dicen que pues, están reprobados en materia de transparencia. Y es que creo que tenemos esta gran oportunidad, yo lo veo como un gran reto, en donde escuchamos desde hace mucho tiempo, y que ahora creo que es una realidad, ¿no? Que el trabajo del juzgador y de quienes laboramos en órganos de impartición de justicia debemos de tener ya una visión completamente diferente, en donde no solamente se esté en un cuarto o en una oficina, puerta cerrada, en donde el juzgador piensa y reflexiona su decisión respecto de determinada controversia con independencia de la naturaleza de la misma, sino que ahora pues todo está en una vitrina. Todas estas decisiones, a pesar de que sean del Poder Judicial, insisto, no importa que sea federal, local o decisiones cuasi jurisdiccionales, y están bajo el escrutinio público, ¿no? Y esto incide en varios derechos, no solamente en el conocimiento puro de las sentencias, ¿no? Esto viene también a fortalecer mucho el trabajo de litigio, el trabajo de otros órganos jurisdiccionales, en donde van a conocer el criterio, los de Guerrero conocerán los de Chihuahua, ¿no? Y viceversa, donde creo que insisto, antes no podría darse este acceso. Se oye muy bien, la reforma se lee espectacular, sin embargo creo que entonces vienen los puntos finos, ¿no? Primero, yo me haría, antes de irnos a presupuesto, estructura y estas otras cuestiones, creo que se perdió por completo, cuando creo que se pudo haber retomado, lo de esta palabra de relevantes. Si todo ahora o todas estas sentencias que han causado Estado se van a publicar en versión pública, pues ¿cómo vamos a saber cuáles son las relevantes? Eso se me hace algo importantísimo. Bueno, ahora con la reforma al Poder Judicial Federal, el tema de relevancia lo adquiere solo para las sentencias de la Corte en los casos de los precedentes, ¿no? ¿Ya? Pero el resto, pues sigue, se van a perder en esta publicidad. Pero fíjate que aparte de la relevancia, como bien comentaste, yo advierto algo.
En un principio, y de hecho hubo comunicados que emitieron algunas organizaciones cuando salió la reforma, se pretende entender que se van a publicar de inicio todas las sentencias emitidas, pero yo estimo que no es así. Yo estimo que no son todas las emitidas porque hay que recordar, y de esto no hubo reforma, ese artículo sigue vigente, y aquí quiero tu opinión al respecto, como bien dijiste que habíamos comentado. En la fracción onceava del artículo 113, que está en el capítulo relativo a la información reservada, señala que son reservados, ¿no?, los expedientes judiciales o los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, es decir, en tanto no haya causado estado una resolución. Por tanto, para hacer públicas las sentencias en versión pública, tendríamos que esperarnos a que haya causado estado esa determinación para hacerla pública, porque el 73, en armonía con este 113, fracción 11, la sentencia sería reservada hasta en tanto no haya causado estado. Por tanto, no podrías publicarla, por mucho que lo hicieras en versión pública, no puedes publicarla todavía hasta que esté firme. ¿Tú qué opinas? Esa es mi opinión. Yo lo he expresado en algunos otros temas y me gustaría que tú, que lo manejas al centavo, me digas qué piensas de esto. Bueno, pues yo creo que es lo que debe de ser, precisamente porque vamos a suponer que tú tienes ya esta sentencia o que tienes acceso a esta sentencia que no es firme, es decir, que no ha causado ejecutoria, sea por las dos vías, ¿no?, que conocemos legalmente, que es que haya transcurrido el plazo que me otorga la ley para impugnarla y que no lo haya hecho y entonces causa estado y adquiere firmeza, o bien porque efectivamente se haya impugnado y entonces cuando el órgano de segunda instancia haya pronunciado la resolución que corresponda, bueno, pues esa es precisamente la que da, la que adquiere esa firmeza, ¿no? Entonces, el obtener este tipo de resoluciones que no son firmes, creo que también puede darse a mucha mal utilización de este tipo de determinaciones. Y en donde pudiera parecer, ¿no?, que efectivamente ya son resoluciones que sí tienen ejecución, porque pues al ser firmes tienen ejecución. Entonces, creo que si le damos este adecuado o certero procedimiento, como tú bien lo mencionas, con esta correlación de los dos artículos, entonces querría decir que lo que se publica es efectivamente lo que ya está firme y que por lo tanto tiene esta validez jurídica en ejecución, ¿no? No, porque no significa que la otra no valga, sino que no es ejecutable porque no está firme, porque no está en alguna de las dos circunstancias a través de las cuales pueda causar estado conforme al proceso o a los diferentes procesos que tenemos en nuestro país con independencia de su naturaleza. Entonces sí creo que esto daría mucho más solidez a las propias determinaciones judiciales, el que solamente se publique. Sin embargo, también creo que esto es un reto importante que también comentábamos, que desde el inicio, es decir, desde que se elabora la sentencia, hay que elaborar los proyectos en versión pública, hay que proyectar en versión pública. ¿Por qué? Porque yo no sé si efectivamente esta sentencia o este proyecto de sentencia que estoy elaborando no vaya a ser impugnada. Y entonces, si no se impugna, esta que se elaboró y que se autorizó es la que va a publicarse en versión pública. Entonces, qué importante es que no pasemos por submecanismos, ¿no? Para que se publiquen y que generen riesgo en la certeza o en la integridad de las propias resoluciones judiciales. Fíjate, también creo yo que es un tema de debido proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que no se trata en los procedimientos de que haya, de que haya un, ay, es que se meten los ruidos, perdón, perdón, este,
No se trata de que haya una secrecía en los procedimientos. Fíjate que tocaste tú hace rato un tema muy interesante. El punto es que en los procedimientos no se daba a conocer o no se da a conocer al público en general la labor que se lleva a cabo en un procedimiento porque este atañe a las partes involucradas en él, ¿verdad? Lo que se tiene que dar a conocer es el actuar del juzgador, que en un principio de rendición de cuentas es lo que el juzgador debe decirle a la sociedad cómo está actuando. Eso es lo que se debe dar a conocer, porque lo demás forma parte de manera particular de los particulares, valga la expresión, que están interviniendo en ese proceso. Ahora, esto no aplica en todos los procedimientos. Recordemos que hay materia civil, penal, familiar, y esto también conlleva proteger en determinado, sea el caso en determinada materia, la información. Puede ser que en materia mercantil algo no sea confidencial, pero en materia penal sí, o al revés, ¿no? Depende también de la materia y en fin. Por eso es importante, creo yo, que en este contexto, si bien es cierto, todas las partes pueden obtener una versión pública en el momento que la pidan, ¿no? Directamente, inclusive ya las elabora el Poder Judicial Federal. También es cierto que ya para hacer esa publicidad en el portal donde va a estar a la vista de todo mundo, sí tiene que ser aquella que ya causó estado porque da la certeza jurídica y ya no estaría vulnerándose esa publicidad el debido proceso. ¿No lo ves tú así? Sí, definitivamente sí. Fíjate que, y además ahora que hay esta certeza que se les da a las propias partes, que antes también no lo había y que ahora no solamente es en físico, sino también en electrónico, más en el Poder Judicial Federal, muy pocos estados lo tienen, pero algunos ya han empezado a dar estos pasos de tener justicia en línea, creo que se aceleró más con la contingencia, pero sí, sí estoy convencida de ello. Hay quien pudiera pensar, ¿no? Y lo podríamos ver así, vamos a quitarnos de lo digital y entonces podrían decir, bueno, pero yo pude haber ido a pedir una copia simple o certificada de la resolución y no me la negaban porque no causaba estado, ¿no? Pero entonces, en ese ejemplo, si nos centramos, resulta que quien está facultado para pedir esa copia, ¿no? Simple o certificada, solamente es una de las partes. Y ahora a la publicidad que se le va a dar es para el público en general. Entonces es una gran diferencia que el acceso a esas sentencias que no han causado estado se den para el público general. Entonces, sí creo, vamos a suponer que alguien acceda a una sentencia de estas y que sea alguien que indirectamente le interesa el resultado del asunto y que además no conozca de derecho y que simple y sencillamente pues, esté interesado, insisto, de manera indirecta en el resultado de esa contienda y que acceda sin saber que esa resolución no ha causado estado. Entonces, insisto, esto creo que puede generar alguna otra problemática en un sinfín de ejemplos y que por ello es que debemos de respetar este debido proceso que tú comentas y que además, bueno, pues está estatuido en todas nuestras leyes procedimentales del país. Oye, mi querida Claudia, y para el público, porque bueno, luego nosotros los abogados nos la pasamos hablando en términos jurídicos, ¿verdad? Pero para el Sí. público que no conoce los tecnicismos en ese sentido, ¿de qué estaríamos hablando cuando les decimos que ha causado estado? Bueno, pues es como comentaba hace un ratito, ¿no? Cuando ha causado estado, bueno, pues eso quiere decir que la ley en sus respectivas materias, ¿no? En sus respectivas leyes procedimentales, es decir, tenemos un código federal de procedimientos civiles, está el de procedimientos penales, en fin, ¿no? Cada materia tiene su propia normatividad sustantiva y adjetiva. Y entonces ahí es donde se establecen los términos que tienen, los plazos que tienen las partes para impugnar, es decir, para hacer valer un recurso que la propia ley establece y manifestar su desacuerdo con esa resolución.
Y entonces, si ese plazo transcurre y ninguna de las partes se inconforma con esa resolución o esa sentencia, pues entonces se emite un acuerdo en el que se dice que la resolución ha quedado firme, ha causado estado. ¿Y por qué? Pues porque las sentencias no pueden quedar de manera indefinida sin ejecutarse, porque uno de los principios, obviamente, de acceso a la justicia, pues es que las resoluciones se ejecuten. Entonces, para que puedan ser ejecutables, tienen que haber quedado firmes o causado estado. Y la segunda manera que esto sucede es que si una de las partes se inconforma durante este plazo que la ley les otorga, pues entonces el órgano de segunda instancia, como puede ser, vamos a referirnos a un juicio civil o mercantil, pues será una apelación que la verá una sala del fuero común, del fuero local, y entonces, pues en esta apelación, esta sala resolverá y al momento en que se determine que confirma, revoca la resolución o modifica la resolución de primera instancia, esta de inmediato sí causa ejecutoria, esta sí no. Por lo general, en la mayoría de las normatividades procedimentales no se requiere de un término extraordinario para que estas causen estado, sino que esta, bueno, de inmediato, al momento de emitirse, causa ejecutoria, es decir, es una resolución ya firme. Si se confirma la de primera instancia, pues es en ese momento en el que precisamente adquiere firmeza. En cambio, bueno, pues si hay una variación, insisto, en ese momento también adquiere firmeza esta resolución. Son estos dos mecanismos que la ley, insisto, en términos muy generales nos da y que podemos hablar que causa estado bajo estas dos formas. Sí, aquí lo importante es que las personas nos quede claro que lo que se está buscando es que con esta interpretación es que lo que se hace público es aquello que ya está firme, ¿no? En la medida en que, bueno, no, no, no quiere decir que una determinación de un juez deje de tener esa firmeza por el hecho de que sea impugnada, sino que precisamente por las instancias que tenemos para poder defendernos, el sentido que en un principio puede emitir una autoridad juzgadora en los diferentes niveles puede ser que cambie por circunstancias de que aleguen las personas en su defensa, ¿no? Y Claro. vemos en todos los procedimientos, ¿no? En todo tipo de procedimientos. Por eso es importante que cuando ya esté firme una determinación, entonces se dé esa publicidad que se requiere para que sea del conocimiento general. ¿No es así? Así es, yo también coincido, que claro que aquí podríamos entrar a otro punto que puede dar como para otra plática completa, que alguien pudiera también decir, bueno, ¿y qué pasa si esa resolución de esa segunda instancia o pues resulta que además se va al amparo, ¿no? Entonces aquí a lo mejor es importante recordar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, es decir, que no está dentro de la secuela procesal en lo ordinario, es decir, que no sigue de manera forzosa, ¿no? Ni es necesario para declarar la firmeza de esta resolución de lo local o de segunda instancia. Entonces, creo que ese es el momento a partir del cual se le puede dar esta publicidad en versión pública a las resoluciones judiciales que para mí, bueno, pues ya adquirirían esta firmeza, incluso con independencia que puedan combatirla a través de un juicio de amparo directo o indirecto. Ahora, esto no quiere decir que las partes no puedan acceder inclusive a una propuesta de proyecto que se va a someter, por ejemplo, en órganos colegiados, ¿no? Como lo son los tribunales, como lo son las salas, como lo es la misma Suprema Corte. De hecho, se conoce ya de manera previa el proyecto que se va a someter al Pleno, ¿no? Las partes pueden acceder en esas versiones públicas al proyecto que se tenga y obviamente, una vez que se ha decidido por el órgano colegiado en su conjunto, entonces, si es la última instancia, pues obviamente será lo que se publique. Por ejemplo, estamos hablando de la Corte,
Una vez que se elabora el proyecto definitivo aprobado por los ministros, pues ese será el que se publique, ¿no? En un órgano colegiado igual, en una sala, bueno, pues tendrá que esperar a la determinación de la autoridad superior o si no se impugnó, como bien dices tú, a que cause esa ejecutoria para que se pueda hacer pública. Esto es muy importante porque aquí te quiero preguntar, que no le quede al público la idea de que entonces la reforma no sirvió para nada y que entonces no vamos a tener de todas maneras publicadas las sentencias. No, sí, diario causan estado muchísimas, ¿no? Y esto además, ¿tú crees que abona a que también poco a poco se vaya cumpliendo con este requisito de hacerlas públicas? Bueno, yo creo que lo primero es que el poder judicial, tanto federal como local, ya se siente incluido, ¿no? Como que siempre hemos pensado que el poder judicial se cuece aparte, por decirlo de una manera muy coloquial, ¿no? Como que es punto y aparte, y no, es parte del Estado mexicano y que por lo tanto está considerado como un sujeto obligado en materia de transparencia y de protección de datos personales. Entonces, no están fuera, ¿no?, del aro de estas dos materias, sino que tienen que entrar al hilo y que tienen que cumplir. Creo también que todavía los mecanismos para que se sientan completamente incluidos no son lo suficientes. Pero también pienso que ahora, a través de esta reforma, mucho mayor cantidad de titulares, jueces, magistrados, consejeros, ministros, van a estar mucho más empáticos, ¿no? Para formar efectivamente una justicia abierta dentro de nuestro país, que no solamente implica la publicidad de las sentencias, sino que también implica optar por mecanismos y herramientas que salvaguarden la privacidad de los usuarios. Y los usuarios no solamente son las partes, hay muchos terceros que no intervienen en la contienda y que cuyos datos personales están dentro de esos documentos que integran todos los expedientes judiciales, como peritos, testigos, ¿no? O algunos otros que intervienen por miles de razones dependiendo de la naturaleza, ¿no? Entonces, sí creo que es un gran paso para que la justicia en México se, se vea involucrada, pero como una enorme área de oportunidad en mejora de la administración de justicia en nuestro país. Oye, ¿y tú crees que ya contamos con los mecanismos para lograr esta publicidad, aún con este, digamos, filtro, que no es propiamente un filtro, pero sí es una manera de establecer por qué no son todas de entrada, sino las que hayan causado estado, este, aún así son muchas, o van a ser muchísimas, ¿no? Para conocer el actuar de la autoridad judicial en todos los ámbitos. Pero ¿tú crees que ya contamos con los mecanismos, hablando desde la Corte hasta los tribunales locales? Pues yo creo que no, y menos en los locales que en el Poder Judicial Federal. Digo, si partimos de lo federal, que tiene mucho mayor recurso y que además ha tratado de implementar la justicia en línea ya desde hace varios años, en donde es muy válido también decir que esto no es solamente una responsabilidad para los impartidores de justicia o para los órganos que se encargan de impartir justicia, sino que es una corresponsabilidad con los usuarios, litigantes, ciudadanos en general. Y te pongo un ejemplo que he mencionado en algunas otras ocasiones, la firma electrónica, es decir, la FIREL, que todo mundo se vio en la necesidad de utilizarla ante la suspensión de términos o el cierre de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, pues de repente todo el mundo quería y decía, bueno, pero es que ¿por qué no nos dan oportunidad? Y decimos, bueno, este año 2021 cumple 6 años la FIREL. O sea, es decir, la firma electrónica no se creó para la contingencia, sino que se creó precisamente para poder hacer esta migración a justicia digital y no ha habido esta respuesta
que se hubiera querido, y no solamente de los usuarios, sino de las propias autoridades responsables que no cuentan con la FIREL y que eso hizo que se obstaculizara muchísimo la impartición de justicia en la contingencia. ¿Por qué? Porque había que utilizar los medios ordinarios como el envío de correo o de mensajería y se devuelve diciendo que está cerrado, que en ese horario no hay nadie o que no lo pueden recibir o muchas otras cuestiones que se dieron en la contingencia. Entonces, sí O que están necesitamos, suspendidos los términos. claro, tenemos que hacer esa sensibilización, ¿no? De que estamos migrando a una justicia digital, que habría ahí que analizar el tema de las brechas, ¿no? Por la conectividad y algunas otras circunstancias, como las personas que tienen discapacidad visual, motriz, en fin, para utilizar medios electrónicos. Pero yo iría a otro tipo de circunstancias que necesitamos estar listos y es a la elaboración de versiones públicas. ¿Dónde está la capacitación, por lo menos para los proyectistas, para los jueces y magistrados en materia de transparencia, de acceso a la información pública y protección de datos personales? A veces nos cuesta trabajo hacer esta diferencia entre información confidencial e información reservada. Entonces, si ni siquiera yo tengo claro en mi cabeza y tengo esta responsabilidad de elaborar un proyecto de sentencia, pues está grave, ¿no? Si no sé cuáles son los datos personales que estoy obligado, ¿no? A testar a través del mecanismo que me ponga al alcance el órgano de justicia, pues también está peligroso. Entonces, se necesita una capacitación cierta, profunda, ¿no? Por lo menos en estos temas que son importantísimos, ¿no? Que quien esté elaborando y autorice las sentencias, pues tenga a bien saber y diferenciar estos términos y que además conozca obviamente de clasificación de la información y de cuáles son los mecanismos para realizar una reserva con posterioridad, porque a veces tampoco lo sabemos. Me preocupa mucho el tema de las plataformas, ¿no? Si bien en el Poder Judicial de la Federación ya se cuenta con una plataforma bastante robusta, ¿no? Para poder acceder, creo que esta plataforma muy probablemente esté preparada para poder sostener este cúmulo de información. Sin embargo, en la reforma no se dice por cuánto tiempo van a estar publicadas estas sentencias, ¿no? Y eso tiene una relevancia enorme para la sostenibilidad de estas plataformas. Es decir, si yo no sé cuándo las puedo bajar, ¿cuánto tiempo voy a estar subiendo, 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 subiendo sin bajar? ¿No? ¿Hasta dónde va a aguantar mi plataforma? Porque esto implica, obviamente, recurso económico y recurso humano, ¿no? Para, insisto, poder hacerla sostenible, manejable, actualizable, las plataformas. A Y ver, entonces, quiero interrumpir aquí tantito, sin que se te vaya a ir el hilo, porque está muy bien lo que me estás planteando. Primero, una cosa, regresándome tantito, para que nuestro auditorio nos entienda. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una versión pública? también, Vivi. Bueno, Ah, pues tú y yo lo sabemos, ¿no? O quizás lo medio aprendimos. sí, tienes mucha razón y pido una disculpa por eso, ¿no? Que hemos hablado de esto desde el principio. Bueno, pues una versión pública, sin poner mayor tecnicismo, es conocer, de lo que estamos hablando, vamos a centrarlo ahí, conocer el contenido de una sentencia en donde se testan, porque hay quien dice que se eliminan, para mí lo correcto es testar, para que obviamente aparezca que ahí había un dato, se testan los Que datos. sigue habiendo el dato, más bien, pero no se puede ver, ¿no? No se puede ver exactamente. Entonces, esta versión pública, bueno, implica que estos datos, bueno, pasen por un testado, ¿no? Y que son datos que son confidenciales o incluso datos que ya han pasado en algún momento del proceso, se puede dar, que hayan pasado ya por un mecanismo o por un procedimiento de reserva. Eso también pudiera darse, ¿no? Vamos a suponer que se va a dictar una sentencia, pero que se emitió un acuerdo o una resolución previa en el que se hizo ya una reserva de la
de esa información, pero a lo mejor se hizo un pronunciamiento específico de algunos de esos datos que necesitan reiterarse en la sentencia final. Entonces, bueno, pues ahí habría que ver. Y entonces hago de manera muy rápida esta diferencia, ¿no? ¿Qué es la información confidencial de la información reservada? Pues la información reservada es la que tiene una naturaleza de información pública. Sin embargo, entra dentro de alguna de las hipótesis que están previstas en la ley de transparencia, en donde se dice, bueno, ¿por qué causas, no? Una información se puede reservar. Hay que recordar que las reservas ya no son ilimitadas, sino que son por 5 años, que se puede hacer esta duplicidad de la reserva por 5 más como tope, como máximo, ¿no? Y entonces, ¿y por qué pones un tope? Porque la información nunca pierde su naturaleza de pública y pasando este periodo de reserva vuelve a tener esta publicidad, ¿no? Desde que se generó, desde que se gestó esa información, lo es y lo seguirá siendo, nunca perderá este carácter de pública. Entonces, esta es la información reservada, la que por un tiempo, ¿no? Se deja en esta reserva sin darse a conocer a todos, sin que sea pública, pero va a regresar a este punto en donde se va a dar a conocer. Mientras que la información confidencial pues, no pasa por este proceso, no necesita estar en uno de estos supuestos de reserva, sino que la información confidencial lo será siempre y nunca se da a conocer. Entonces, Es importante que las personas sepan que lo que se va a hacer público una vez que causa estado también son versiones públicas, es decir, nunca se van a dar a conocer los datos personales que tengan que ver con esa determinación, a menos que la persona haya autorizado que se hagan públicos, ¿verdad? así es, o bien que esté en alguna otra de las hipótesis, ¿no? Como que sean delitos o casos de lesa humanidad, ¿no? O algunos de estos supuestos que de manera expresa establece la propia ley. Y entonces, hablando de todo esto, es cuando volvemos a esta necesidad imprescindible, fundamental de la capacitación a los funcionarios públicos que se encargan. Y yo no diría solamente a los proyectistas y a los jueces, sino al personal operativo que realiza acuerdos, porque yo no sé si me pidan después un expediente completo y se tiene que dar en versión pública, ¿no? Que claro, aquí viene el contrasentido. Y yo creo que todos nos podríamos sentar un momento e imaginarnos que no estamos en contingencia y que están abiertas las puertas de los órganos jurisdiccionales como hace año y 3 meses, y que van los pasantes y que van los abogados y que le toman fotografías a los expedientes porque ahora eso está autorizado. Yo no sé dónde va a acabar las fotografías del pasante, del celular personal del pasante, del celular personal del abogado, ¿no? Entonces, creo que todavía faltan muchos mecanismos para evitar este tipo de filtraciones, o que ahora con el home office, pues no sabemos, y no solamente Poder Judicial, sino cualquier tipo de administración pública, toda la información que esté circulando en equipos tanto de escritorio como dispositivos móviles que se hayan recabado por las necesidades del trabajo, pero que no se han tomado ningún tipo de medidas de seguridad para evitar esta filtración de información. Entonces hay que preocuparnos de manera integral por esta capacitación como para ponerles estos focos rojos a los funcionarios y que estemos muy conscientes de la labor que se realiza, y por eso regreso a esto de proyectar en versión pública, ¿no? Donde, bueno, les comparto la experiencia que seguramente muchos de los que nos están escuchando la conocen, del Poder Judicial de la Federación, donde tenemos un software que nos lo permite, es decir, elaboras un acuerdo, elaboras una resolución, una sentencia, un proyecto, y se pone en letra de color rojo toda esta información que pensamos que es la que se tiene que testar, ¿no? Y al momento de subirla al sistema, el sistema, todo lo que está en rojo lo cambia por tachitas. Y por eso es que cuando a veces vemos en un chat que nos mandan una resolución, vemos este tachado. Nadie lo hace manual, es a través del software que ya tenemos en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, esto es una medida muy
a mí se me hace, o la calificaría de muy eficiente, en el sentido de que no hay que pasar por la manipulación de la información por un tercero, sino que ya sale así, o sea, de quien incluso ahora todo se firma, la mayoría se firma en electrónico por la contingencia, y entonces, pues con esa firma en automático esto se va. Si no lo hacemos de esta manera, es decir, si se proyecta normal y alguien más encargado va a hacer la elaboración de la versión pública, se corre el riesgo de que se pierda uno de los elementos que la ley nos obliga en materia de protección de datos a mantener, que es la integridad de la información. Aparte de la confidencialidad, o sea, que la vería alguien que no tendría que verla, que obviamente tiene este deber de secrecía por el simple hecho de ser funcionario público, pero que estaría pues con esta, incluso yo tendría de los tres, ¿no? Que incluso es la triada de ciberseguridad, que pudiera perder la confidencialidad, la integridad de la información y la disponibilidad, ¿no? Que alguien pudiera incluso perder un archivo, o que se contamine por este traspaso, esta transferencia que se haga para hacer la versión pública y que no sea accesible este archivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado para no perder ninguno de estos tres elementos y, pues, obviamente que la tecnología opere a favor de la impartición de justicia y de cualquier tipo del servicio público, ¿no? Que ahora son tantos en línea. Excelente. ¿Ves? Valió la pena que te hubiese interrumpido para este punto. Ahora sí, yo regresaría a lo que estabas comentando en relación al tema de las plataformas y demás, pero antes sí te preguntaría otra cosa en relación con el tema de las reservas y los plazos que bien comentaste. Por ejemplo, acuérdate que cuando hablábamos de reserva, pues muchos procedimientos, o sea, en el caso del Poder Judicial, muchos procedimientos era fácil llevarlos, reservarlos, porque pues no habían causado estado, ¿no? Entonces, pues si el procedimiento continúa, pues se hace la reserva y no se entrega la información porque ese es el procedimiento. Muchos así se reservaron, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que no hubo quien se tomara el tiempo después de levantar esa reserva, ¿sí? O sea, de que si ya pasaron lo que decía la ley antes, 7 años o ya pasaron 5, ¿no? Como dice actualmente, ¿no? Sí. Entonces, ahora con el tema de hacerlas públicas, pues sí va a tener que revisarse cuáles en su momento habían quedado reservadas y si ya pasó el plazo, pues subirlas. Ese es otro tema que la ley no está contemplando. La ley dice que se van a hacer públicas todas. Ya dijimos que tienen que ser todas las que hayan causado estado, ¿no? Pero, aquí viene el pero. Si en ese inter, como bien dices tú, ya había anteriormente una reserva porque hace 2 años la pidieron y ahorita ya causó estado, ¿la haríamos pública o nos esperamos al plazo de reserva? Bueno, si no mal recuerdo, porque no tengo fresco el artículo, pero hay un artículo que nos obliga a que cuando se solicite esta información, que creo que aquí, si bien no hay una solicitud de por medio, hay una obligación legal, que creo que es algo que está completamente, o sea, que se le asemeja, vaya, o que creo que todavía está en un nivel superior por ser una obligación legal, eh, hace que el sujeto obligado revise si la causa de reserva sigue vigente. Entonces, si yo no estoy capacitado, si no conozco de transparencia, si no conozco de lo que es un procedimiento de reserva, que también este es otro punto que ahorita lo voy a tocar, pues ¿cómo le voy a hacer? Yo seguramente lo voy a ver, va a decir está reservado y lo que voy a decir pues sigue reservado y no lo publico. Para mí creo que se tiene que hacer esta revisión oficiosa de si efectivamente esta causa de reserva sigue actual al momento en que causa estado la sentencia para poder hacerse la versión pública y publicitarla. Entonces sí creo que hay mucho tema, que la capacitación es importantísima. Oye, y ahora, a propósito de esto, entonces ya tenemos ese punto, estamos revisando y demás. Ya vamos a subir todas las sentencias que ya causaron estado y las que hay que levantar la reserva porque
ya no persiste la causa, ¿no? Que en este caso sería el que no haya una sentencia que la haya concluido, efectivamente, y entonces pues ya se van a publicar en versión pública en la plataforma ya sin restricción. Ahora te hago la pregunta que ibas a abordar y que por eso te interrumpí. ¿Por cuánto tiempo las tenemos ahí arriba? Sí, yo digo que eso no viene, ay, perdón, Cuidado. viene en la reforma y que creo que es un punto toral, o sea, toral de cuánto tiempo las vamos a dejar ahí y además porque tenemos que atender estos temas técnicos que nos permitan, porque tenemos que atender otra cuestión además a esto. Yo la voy a publicitar ahorita en, en el formato que tenemos a la mano, ¿no? Que podemos poner la mayoría, bueno, pues se sube en Word y al momento está en el sistema, casi todo está en PDF. Ojo, eso no está en justicia abierta, eso no son datos abiertos, ¿no? Entonces, eso también es mucho ojo habría que poner en qué formatos se van a estar publicando estas sentencias. Que creo que la reforma lo pudo haber abordado sin ningún inconveniente, que además, bueno, datos abiertos ya está considerado también en algunas partes de la ley, así que no nos hagamos como de la vista gorda. Hay un miedo terrible, hay una inseguridad de que se reutilice malamente la información, pero creo que los mecanismos adecuados con la tecnología, por lo menos la mínima indispensable que haga robustos estos mecanismos, son los que le van a dar certeza al acceso de esta información, sin necesidad de una solicitud de acceso, que además en los poderes judiciales es completamente centralizada. Es decir, el Poder Judicial, por ejemplo, no tiene un comité de transparencia en cada uno de los circuitos que integran el Poder Judicial de la Federación, sino que hay uno solo que está en la Ciudad de México, ¿no? Que depende del Consejo de la Judicatura y tiene otro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso hace difícil porque solicitan la información a los juzgados que están en los estados y les dan como cierta responsabilidad. Oye, pero espérame, pues, o sea, realmente el procedimiento de reserva, quien lo hace o quien lo tiene que hacer es el comité de transparencia. Si yo como poseedor te digo que está en determinado supuesto de reserva, pero quien realmente lleva eso, El comité lo avala, ¿no? sí, pero no hay, o sea, ese seguimiento de qué pasó, la diste, no, la reservaste, ¿qué pasó? No sé, exacto. Entonces creo que también ese tipo de mecanismos que creo que en los poderes locales se da menos porque obviamente pues es menor el alcance, pero vámonos a estados como Oaxaca, que tiene no sé cuántos, más de 500 municipios, ¿no? Dime cuántos juzgados tendrá repartidos en los municipios y que necesitará de estas plataformas robustas para que se pueda dar esta publicidad de las sentencias, que además creo que al mismo tiempo podrá darse, o nosotros, al menos lo que hemos visto en la asociación, es que esto va muy de la mano con el impulso para contar con software, para poder contar con un programa de sistematización de sentencias que sea óptimo también para que lo puedan utilizar los propios miembros del Poder Judicial de ese estado, como ya se hace en el Poder Judicial de la Federación a través del CICE, ¿no? Que es el sistema que se tiene desde hace ya varios años, que es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Entonces, sí, y aquí hay otro tema importantísimo, ¿no? ¿Qué pasa con el formato de los archivos que estábamos platicando? Y me voy como ejemplo, a justicia penal, ¿no? Al sistema de oralidad que tenemos ahora para penal mercantil y que está ya iniciando en materia laboral, que en donde todo está en un CD. Dime ahora, Vivis, tú, si tú vas a cualquier tienda departamental o incluso de venta de equipo de cómputo, dime cuántas computadoras encuentras que tengan acceso a un CD, que le puedas poner un CD. No, ya no hay. De Ya hecho, no ya no tiene. Y entonces aquí estamos desatendiendo,
¿no? También la Ley General de Archivos. ¿En qué formatos de conservación para acceso posterior estamos generando la información? Y entonces, si yo lo voy a poner en una plataforma que además no sé si tenga la capacidad de sostener esa gama de información, ¿de qué manera voy a optimizarla para que el formato sea accesible, pero además pues haga amigable mi plataforma? Porque si yo a través de toda esta carga la voy a hacer completamente lenta, pues entonces como que no va a ser tan accesible para cualquier tipo de usuario fuera o dentro del propio poder. Entonces, creo que lo que me preguntas en cuanto a cuánto tiempo debe estar ahí tiene todo que ver con archivos, porque está relacionado con la conservación de la información que está en poder de este sujeto obligado que genera y que está en poder de este sujeto obligado, entonces, que es el Poder Judicial, federal o local. Entonces, sí hay muchas preguntas. Aquí tenemos entonces para el tema de conservación que es subirnos a los plazos que establece la ley de archivos. Yo creo que sí. Sin embargo, te voy a decir que cada uno de los poderes judiciales, estatales y el federal, pues tiene bajo su arbitrio, ¿no? Realizar su plan anual de archivos, y ahí también, pues todos estos mecanismos. Cada poder judicial de los estados ha emitido muchas políticas de conservación de los archivos, pero creo que son políticas que con mucho respeto lo refiero, creo que lo hacen personas que nunca han trabajado en un juzgado, que no se han sentado en un escritorio, en un tribunal, y que no saben lo que es un archivo de trámite ni de concentración dentro de un órgano jurisdiccional. O sea, no es lo mismo un archivo de trámite y de concentración en una dependencia de gobierno como un registro civil, ¿no? Como una secretaría de finanzas, que un órgano jurisdiccional, ¿no? Yo he visto algunas políticas en donde se advierte que debes de tener en el de trámite por 3 años, ¿no? Pues espérame, o sea, el lineamiento del archivo no lo determina la propia vida de los documentos que integran. Claro. Y entonces a lo mejor muchos de los expedientes o muchos de los juicios van más allá de 3 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque se impugnaron y porque se fueron a otras instancias o porque una de las partes falleció y en lo que vino la sucesión. O sea, ahorita hay un sinfín de posibilidades como en cualquier época en la vida de los órganos jurisdiccionales del país y del mundo, en donde se pueden tardar más o menos. Ya hay otros que si llegan y desechas la demanda o por alguna otra razón se acaba el asunto en 2 o 3 meses, ¿por qué lo va a tener ahí 3 años? O sea, insisto que creo que se hacen políticas sin conocimiento del procedimiento o pues de la talacha que se hace en el escritorio de los órganos jurisdiccionales. O sea, es así, ¿no? De la talacha del diario. Y entonces, bueno, pues ¿cómo le hacemos? Además, ¿no? De los sistemas de depuración y de destrucción de los expedientes en físico, no se han establecido políticas de depuración y de destrucción de los expedientes electrónicos. Se nos ha olvidado mucho de esta migración y que tenemos que hacerlo acompañado de lo mismo como si estuviéramos en lo físico, ¿no? ¿Cómo le estamos haciendo? Y me voy a un tema tan sencillo como los correos institucionales. ¿Quién nos ha dicho los que conservamos o los que borramos? Nadie nos dice nada de la correcta utilización del correo institucional. Y entonces, ¿cómo le voy a yo afincar una responsabilidad a alguien que haya eliminado un correo institucional que haya sido de trascendencia para lo que sea, para una cuestión administrativa o de un expediente? No, no hay políticas. Entonces, aquí es donde entra mucho la cuestión de la ciberseguridad. Te vas del trabajo, haces tu acta de entrega y demás, y cancelan tu cuenta. Cancelan tu cuenta. Y yo le preguntaba al de informática de manera reciente, bueno, ¿y dónde queda la información que yo generé en ese sentido? ¿No? Claro. Y aparte es información pública que es motivo de una solicitud de acceso a la información. Se nos olvida, ¿no?
y a lo mejor podemos aquí traer aparejado aquel caso que seguramente recordarás en el órgano garante de Jalisco, en donde solicitan el historial de navegación de unas computadoras de cierto sujeto obligado y que dicen, no, porque esto es información, o sea, es privado, invaden la privacidad del servidor público. No, espérate, pues es una computadora que se compró con recurso público, que está para uso del servicio público, da el historial de navegación y muchos, si no por decir la mayoría de los funcionarios públicos, ignoramos este tipo de temas. Y entonces me voy un poco también al tema de la estructura técnica de fierros, ¿no? En cuanto al Poder Judicial. Creo que el Poder Judicial de la Federación, pues sí tiene una estructura propia muy robusta, que los locales no la tienen en su mayoría. Me apostaría solo preguntarte, el soporte, o sea, ok, ya está la ley, ya tenemos que hacer públicas las sentencias que ahorita ya dijimos, bueno, las que hayan causado estado y por cierto tiempo y ciertas características. Pero a ver, sabemos que el Poder Judicial tiene los recursos para una plataforma que de hecho ya tiene y tiene un buscador y una serie de cosas maravillosas que yo adoro, adoro, y a ver si ahorita me platicas así brevemente del buscador, ¿no? Pero, volviendo al tema de las plataformas, que es a donde quería llegar, ¿tú cómo ves? ¿De verdad nos alcanza? ¿Hay plataformas y sobre todo recursos en estas condiciones en los ámbitos jurisdiccionales locales? No, no hay. No hay en lo local. Lo hemos visto desde la asociación donde nos han pedido precisamente el desarrollo, que el desarrollo de software es costosísimo, ¿no? Costosísimo. El desarrollo de software para poder implementar pues algunas de las casillas, por decirlo así, o de los procesos que ya tiene desarrollado el Poder Judicial de la Federación. Y entonces faltan aquí no solamente los fierros, ¿no? O sea, porque una cosa es el servidor, otra cosa es el sitio, ¿no? Que soporte esta cantidad de información, que insisto, creo que tampoco estamos capacitados los servidores públicos en materia informática para poder generar los archivos en los formatos más óptimos por espacio, por peso y acceso, ¿no? Hay que tener en cuenta este tipo de elementos, porque no solamente es para adentro, sino hay que verlo hacia afuera, ¿no? ¿Cuánto me voy a descargar? ¿Cuánto voy a tener que ocupar de mi equipo para descargar una sentencia que tú me estás dando en versión pública? Y que además, a lo mejor si alguien lo hace en un celular, le sea no descargable por el peso o por el formato. Entonces, esto también, pues, está completamente contrario al tema de políticas de gobierno abierto o de justicia abierta. Otra de las cosas es que se tiene que contratar un equipo multidisciplinario. No solamente ocupo abogados, sino que necesito, por supuesto, tener ya un coordinador de archivos que me ayude no solamente con archivos físicos, sino con archivos digitales. Necesito, por supuesto, un equipo técnico que no solamente entienda de informática, sino que también necesito a alguien que esté preparado para formar un equipo de atención a incidentes de ciberseguridad. Y, por supuesto, ahora urge, que hay poco en México, pero nos urge tecnólogos que se ocupen del manejo ético de los datos, ¿no? Qué difícil conseguir estos perfiles, pero es importantísimo para poder elaborar no solamente el plan de implementación de esta plataforma, sino obviamente de la operatividad, pues sí, de la operatividad de todo esto a través de protocolos de actuación, de programas de capacitación y de programas de compliance o de cumplimiento normativo para la institución judicial. Entonces, todo esto se traduce en dinero que a través de esta reforma no se ha dotado. Digo, nosotros lo vivimos mucho en los órganos garantes, que se lanzó la reforma, wow, y lo pusieron ahí, que los congresos locales tenían que dotar de recursos suficientes a los órganos garantes para efecto de poder operar estas reformas que hasta este día creo que si 2 o 3 órganos garantes lo han visto como una realidad, ¿no? A lo mejor son los que hay y los demás no lo hubo. Entonces, ¿cómo exigir todo esto cuando no tienes presupuesto?
También esta sería una buena pregunta para los órganos garantes. ¿Cómo vas a sancionar a un poder judicial que no tiene recurso para todo esto que estamos hablando? Para poder otorgar esta versión pública. O se la vas a dar en papel, si no los vamos a orillar a que solamente estén publicitando las sentencias, incluso en papel, como han tenido que operar algunos ayuntamientos, ¿no? Respecto a sus obligaciones de transparencia, porque no tienen internet, porque no tienen el equipo de cómputo, porque no tienen luz de manera permanente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para los juzgados que es distritales, que están en estos ayuntamientos que no tienen ni siquiera la conectividad, e insisto, ni siquiera el acceso al servicio de luz eléctrica constante para cumplir con esto? Y mira, Vivis, que esto lo hemos visto. Sí, es lo que iba a comentarte. Es una realidad que de verdad, bueno, Es una no brecha controlamos. digital Mira, institucional. yo te voy a poner un ejemplo. Yo siempre he estado trabajando en la Ciudad de México, en el Poder Judicial Federal y en el local. Me tocó en algún momento, en razón de la función que ejercía de Contralora, hacer la entrega del juzgado que había de primera instancia, era un juzgado mixto, en Islas Marías, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, sí, por las condiciones, sí, pero dadas las condiciones y dado que era el requisito que hubiera ahí un juzgado de primera instancia, pues obviamente se pensaría que contaba con todos los elementos. Y no es así. O sea, era una cosa de lo más, y mira que dependía del gobierno de la ciudad, ¿no? Del entonces Distrito Federal. Y bueno, tú te das cuenta cómo de verdad carecían de todo, obviamente pues por la distancia y por las circunstancias también. Cuando se hace el tránsito a un centro penitenciario federal y ya no es necesario el juzgado de primera instancia, sí era necesario un juzgado federal. Llegó el Poder Judicial a ocupar las instalaciones de ese lugar y obviamente con los recursos, lo que era el juzgado local se volvió en un superjuzgado federal con los recursos necesarios, con equipo de cómputo, con mobiliario, con pintura, con ventanas, con aire acondicionado, con todas las condiciones para trabajarlo. Con esto te pongo el ejemplo de cómo efectivamente con recursos el tema de la justicia sí cambia para ser más eficiente, no desde el punto de vista humano, porque me parece que en todos los niveles, con recursos y sin recursos, los jueces tienen una ética y compromiso con el trabajo, pero este se puede desarrollar mejor cuando hay esos recursos. Efectivamente, hay muchos lugares en el ámbito de los gobiernos locales en nuestra república que no van a contar con estos recursos para poder cumplir con este requisito que se marca en la ley. Por eso se echaron al vuelo las campanas y qué bueno que se haya hecho esta reforma para buscar esta justicia abierta. Pero coincides conmigo, y esta es la manera de ir concluyendo, porque el tiempo tristemente se nos acaba. Coincides conmigo que este tema lleva todavía un tramo largo por recorrer, sobre todo en la justicia local. Sí, y me regreso un poco a lo que te dije ahora. Aquí hay una brecha digital institucional de las que se derivan muchas otras, en donde yo creo, y lo hago así, aunque creo que por cuestión de negocio a muchos va a perjudicar, pero creo yo que podríamos hacer un llamado al Poder Judicial de la Federación a compartir esta tecnología que tiene ya en su plataforma con los poderes judiciales locales. Creo que sería algo espectacular de la manera en que se pueda, pero sin duda tenemos que atender a los que no por cuestión de recursos, sino por cuestión de conectividad, por el lugar donde se ubica el juzgado, por donde está el ayuntamiento, simple y sencillamente, insisto, no tienen luz o no tienen internet. Si no pueden cumplir, tenemos que ver cuáles son los mecanismos a través de sus cabeceras, es decir, del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, ¿no? O como se le denomine, para que haga esta recolección de información y haga la publicidad correspondiente. Todo esto creo que se tiene que ver de manera muy integral, e insisto, donde no tenemos todavía equipos robustos, y en este equipo multidisciplinario, por supuesto, se suma el oficial de protección de datos, el delegado de protección de datos o como le quieran denominar al cargo, que ya debe de estar operando en los poderes
judiciales locales. Yo sé que no hay una obligación en la ley de tenerlo, pero sí hay una necesidad urgente para poder operar este tipo de reformas. Creo que la justicia todavía tiene muchas áreas de oportunidad en donde insisto en la corresponsabilidad, en donde la sociedad civil tiene que seguir empujando con las necesidades por fuera y que quienes estamos dentro también podamos hacer visibles estas necesidades para que se puedan atender y no solamente estar sentados esperando a que nos llegue la herramienta y el recurso y a medio aprender a manejarla. O sea, creo que el manejo y el dominio de estas herramientas es lo que hacen que se puedan advertir otro tipo de impulsos para seguir mejorando, ¿no? Tenemos que ver qué va a pasar con las personas en situación de vulnerabilidad, si a algunas se les pagan las copias, ¿no? Se las paga el juzgado porque se advierte que están en un estado de necesidad que lo prevé la ley de amparo. ¿Cómo le vamos a hacer para que las personas accedan cuando no tienen acceso también a medios digitales? O sea, la brecha digital es un tema importantísimo para el acceso a servicios esenciales como la impartición de justicia y que no lo podemos dejar como de lado. Yo invitaría primero a capacitarse. Creo que del conocimiento del tema pueden hacer muchos programas, estrategias, ideas, ¿no? A enterarnos, pues, a qué estamos obligados como impartidores de justicia, qué puedo hacer yo para que estas versiones públicas sean entendibles, porque esto pasa mucho, que se tacha así como párrafos completos, que tú y yo hemos visto muchas de estas versiones, y en una sentencia esto sería garrafal, porque implicaría pues, la falta de entendimiento de lo que el juzgador ha resuelto. Entonces, la capacitación es fundamental y obviamente la sensibilización a sociedad civil, así que también tendrán una tarea bastante ardua en este aspecto los órganos garantes, tanto el INAI como los locales, para trabajar de la mano, ¿no? Con el Poder Judicial de la Federación y de todos los estados de la República Mexicana. Excelente, amiga. Y bueno, pues vamos a invitar a la capacitación. ¿Por qué no nos das la información relacionada con tu asociación, que entre otras cosas, bueno, no tenemos como finalidad darle publicidad a nadie, pero aquí hay una asociación que entre otras cosas se dedica a hacer esta capacitación en muy buenos términos. ¿Por qué no nos compartes para antes de despedirnos cómo se llama tu asociación y las redes sociales donde podemos seguirlas para que cualquiera que esté interesado pueda escribirte? Muchísimas gracias, Vivis. Pues es la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad, donde atendemos tres pilares esenciales, que es gestión documental, protección de datos y ciberseguridad, tanto para sector público como para sector privado. Y tenemos, bueno, pues programas ya muy focalizados. Ahora, precisamente ante esta necesidad, hemos desarrollado un curso para capacitación a poderes judiciales locales, que queremos, insisto, que pueda, que te atiende tanto a transparencia, protección de datos, clasificación de la información y, por supuesto, ciberseguridad, que ya no la podemos dejar a un lado ante esta migración a lo digital. Y pues bueno, y decirles también que acompañamos a la ciudadanía de manera gratuita, somos una asociación civil, entonces los acompañamos para presentar denuncias y procedimientos ante el INAI en materia de protección de datos personales, así que nos pueden contactar con mucho gusto, les voy a dar los datos. La asociación tiene pues este resumen de sus siglas que es IPIC, la segunda con Y el teléfono al que se pueden comunicar y nos pueden mandar un WhatsApp es 4441 31 88 85, 4441 31 88 85. Y bueno, pues estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, donde nos pueden localizar. En Twitter estamos con @ipic_org, para que puedan contactarnos sin ningún problema. Y igualmente ese es nuestro sitio web, ipic.org, en donde pueden acceder. Ahí tenemos siempre oferta educativa de calidad y en español a nivel internacional, la mayoría es gratuita, así que también ahí pueden estarse informando de toda esta formación en estos tres temas que nos parece imprescindible.
Ay, pues muchísimas gracias, mi querida Claudia. Creo que esta reforma, que efectivamente hay que echar campanas al vuelo para que vayamos transitando hacia un tema de justicia abierta, y coincido y me place la reforma, pues hemos dejado también establecidos muchos puntos desde el punto de vista jurídico, desde el ámbito económico y presupuestal, pero sobre todo desde el punto de vista de conocimiento y capacitación de todo aquello que se requiere para que sea una realidad, ¿no? Creo que en este caso, por cuestión de voluntad, el Poder Judicial nunca se ha quedado atrás y seguramente irá avanzando tanto en lo federal como en lo local. Pero que se sepa que no es una falta de voluntad, sino muchas veces es falta de recursos, y que hay que impulsarla, y que hay que impulsarla desde que se hace la ley. Los legisladores, hacemos un llamado muy respetuoso, tienen que entender que cuando hacen una ley la deben de dotar de dinero. Si no hay recursos atrás de esta reforma, pues luego difícilmente cuesta implementarla, ¿no? Es difícil implementarla. Entonces, para que se vuelva realidad y no quede en el tintero, porque para nosotros impulsar el tema de transparencia y más el tema de justicia abierta es importantísimo, pues hay que darle el dinero. Y un dinero que hace mucha falta en estos momentos, cuando además tenemos otras necesidades como la salud, la educación y otras prioridades, dentro de las cuales está la justicia también, pero más que nada la impartición, ¿no? Ese es un punto muy importante. Y a veces se tienen los recursos, pero se gastan en la impartición, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay que hacerle un pellizquito para que se gasten en la publicidad y que se logre que sea una realidad con los fines que se buscó esta reforma. Mi querida Claudia, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Ha sido una plática que esperamos te haya gustado mucho. Y pues si quieres despedirte de nuestro auditorio para dar este cierre a nuestra sesión del día de hoy. Ay, más que a gusto, ha estado aquí una charla, la verdad que muy enriquecedora, es un tema importantísimo que esperamos que efectivamente se le dé la importancia por la trascendencia que tendrá para esta transición a la justicia abierta en México, y que la ciudadanía se sienta mucho más confiada de las instituciones que se encargan de impartir justicia y de la conservación del Estado de Derecho en nuestro país. Yo te agradezco mucho el espacio, la verdad es que se van dando los temas, se va abriendo la charla y muy a gusto, así que estaremos pendientes de todos tus invitados. Nuevamente te felicito y te deseo todo el éxito en este nuevo proyecto que has emprendido de manera tan proactiva. Muchas gracias. Te pedimos que lo difundas y, como dijimos, pues mándaselo a todo aquel que quieras que aprenda, y también que el que no quieras, pues también mándaselo. Pues muchas gracias. Gracias, nos despedimos, mi querido teleauditorio. Hasta pronto, nos veremos en la siguiente cápsula, en los siguientes programas, con temas tan interesantes como el que hoy nos expuso nuestra querida Claudia Ábalos, con esa experiencia en todos estos temas de protección de datos, ciberseguridad, transparencia y sobre todo el ámbito judicial. De verdad les agradecemos mucho y esperamos que pues, nos sigan favoreciendo con su difusión y sobre todo con su presencia. Hasta pronto y que la pasen bien. Gracias. Hasta luego.